En esta tercera parte de la clase vamos a ver el texto de Paula Varela, que comienza con la pregunta de si existe un feminismo socialista en la actualidad. Varela plantea que esta discusión, esta reflexión, se ata a otro problema, que es cuál es la relación entre el movimiento de mujeres y la clase trabajadora. Y plantea que este contexto actual para la reflexión sobre este problema es dual. Por un lado, a partir de la crisis capitalista que se desató con la crisis financiera del año 2008, mediante planes de ajuste, generó una respuesta de una serie de fenómenos de lucha social que van desde las huelgas generales del 2010 y 2011 en Portugal o Grecia, con una fuerte predominancia obrera, hasta procesos del tipo Occupy Wall Street en Estados Unidos, la primavera árabe y los jóvenes de la Plaza Tahrir, los indignados del Estado español y las protestas en Brasil. Estos últimos fenómenos tienen como características que, aunque su composición social es mayoritariamente de trabajadores y sectores empobrecidos, no se presentan como luchas del movimiento obrero, y de hecho en buena parte son desoídas o negadas por las organizaciones sindicales. Y por otro lado, desde el año 2015 hasta la actualidad, se asiste a la que se puede denominar como una nueva ola feminista a nivel internacional, y que también es heterogénea. Parte de sus orígenes en Argentina, con las masivas movilizaciones por Ni Una Menos, y en Polonia, donde se desarrolló una lucha en defensa del derecho al aborto, y se extendió en demandas como la igualdad salarial, contra la violencia machista o para denunciar la carga por el trabajo doméstico. También en geografías como en Estados Unidos, Irlanda, México, Italia y Chile, que volvió a las mujeres como protagonistas no solo de luchas por sus derechos, sino de fenómenos políticos como las movilizaciones contra Trump o el Elenao contra Bolsonaro. Entonces, a partir de este contexto dual, la pregunta de cuál es la relación entre los dos movimientos es una pregunta obligada. Entonces, para abordar este problema, Paula Varela propone retomar la visión marxista de la teoría de la reproducción social, que es una teoría que inició en la década del 70, que actualmente es revisitada y enriquecida desde el marxismo, teniendo en cuenta todos estos cambios que el capitalismo y la posición de las mujeres trabajadoras tuvieron durante los últimos 40 años con el neoliberalismo. La TRS fue producto de la confluencia entre el movimiento feminista y el socialista. Buscó y busca ser superadora de las teorías del sistema dual al proponer una teoría unitaria. Liz Vogel se considera una de las fundadoras de la teoría de la reproducción social desde una visión marxista, con su libro Marxismo y opresión de la mujer, hacia una teoría unitaria, que salió en el año 1983. Esta teoría se mete en la discusión acerca de las complejidades de los cruces entre feminismo y marxismo, que es una discusión que emergió en los 70 y que vuelve a aparecer en la actualidad, con una tendencia que la autora denomina intuitiva, a considerar al capitalismo y al patriarcado como dos sistemas de opresión diferenciados. Una tendencia que es reforzada con el argumento de la anterioridad histórica de la opresión de las mujeres. Esto lleva a la consideración de sistemas duales e independientes entre sí, lo que trae el problema subsidiario de cuál es la jerarquía entre ambos, cuál determina las relaciones sociales, si el género o la clase, cuál constituye el enemigo principal, si el capitalismo o el patriarcado, cómo luchar contra ellos, si de forma también independiente o subsumiendo un sistema en el otro, a riesgo de negar la especificidad del subsumido. Entonces, ante esto, la visión marxista de la teoría de la reproducción social propone pensar la especificidad de la opresión de las mujeres en el capitalismo, lo que no implica negar el carácter previo, históricamente hablando, de la opresión de género, sino, por el contrario, comprender las modificaciones esenciales que el patriarcado sufrió bajo el capitalismo. Si no se considera la especificidad del patriarcado bajo el capitalismo, plantea esta teoría, se lo presenta como una dominación que por ancestral se vuelve abstracta y también se constituye un enemigo también abstracto y escurridizo.
A su vez se posiciona contra la idea de que la liberación de las mujeres sería una consecuencia mecánica y automática de la destrucción del capitalismo, y en este sentido también es una autocrítica a visiones marxistas. Titi Bhattacharya plantea ciertas premisas de la visión marxista de la reproducción social. La primera es una reafirmación teórica sobre la clase trabajadora como sujeto revolucionario. La segunda es una propuesta de una definición más amplia de clase trabajadora que aquella que se refiere solamente a los asalariados. Y la tercera es una reconsideración de la lucha de clases que incluya las luchas más allá de los salarios y las condiciones laborales. Esta teoría pretende desarrollar y profundizar aspectos que están inscriptos en las teorizaciones de Marx y Engels, pero que no fueron desarrollados. El punto de partida teórico es el concepto de fuerza de trabajo y su reconocimiento en tanto mercancía, la mercancía única que produce valor, y a través de dicha producción garantiza la reproducción social de la sociedad capitalista como un todo. La pregunta original que está en el centro de la teoría de la reproducción social es justamente cómo se define la reproducción social, es decir, cómo se produce y se reproduce la mercancía fuerza de trabajo. Acá reside uno de sus principales hallazgos, que es que el carácter especial de la mercancía fuerza de trabajo no está dado solamente porque es la única que produce valor, sino también porque es la única mercancía que se produce por fuera del circuito de producción de mercancías, es decir, en un segundo circuito, el circuito de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Y sin esta reproducción de la sociedad capitalista como un todo se vuelve imposible, o sea, sin la reproducción de la fuerza de trabajo no se puede reproducir el sistema capitalista. Y aquí hay un punto importante de esta teoría que permite situar cómo el capitalismo constituyó a las esferas productiva y reproductiva como dos esferas separadas, cuestión que no estaba en modos anteriores de producción. Para responder a la pregunta de qué es la reproducción social, desde esta teoría se plantean distintos aspectos. Por un lado, la reproducción biológica, que depende de las mujeres y los cuerpos gestantes a través del parto, ¿no? Pero también toda una serie de trabajos necesarios para que la fuerza de trabajo llegue al punto de la producción y se pueda realizar. Esta serie de trabajos necesarios van desde las tareas de cuidado, el trabajo doméstico y también el trabajo que se lleva a cabo por fuera del ámbito doméstico, que también constituyen tareas de reproducción de la fuerza de trabajo, desde el sistema de educación, desde el sistema de salud, de cuidado de los adultos mayores y de niños. El trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo entonces se efectúa tanto en el hogar como en la esfera comunitaria e instituciones y formas de socialización de esas tareas que el propio capitalismo generó, ya sea como servicios públicos o mercantilizadamente como servicios privados, a los que se accede a través del mercado, como colegios privados, clínicas, jardines, geriátricos. El trabajo de reproducción social es un trabajo necesario, entonces, en el cual se puede distinguir una parte impaga y otra parte asalariada. Este trabajo reproductivo está puesto en función de hacer llegar a la fuerza del trabajo al punto de producción. Y por esto, lo que sucede en el ámbito de la reproducción social está subordinado al ámbito de la producción de mercancías. Desde este punto, la visión marxista de la teoría de la reproducción social es una teoría de la relación entre producción y reproducción social. Y como tal, se opone, desde aquí, a la idea de que son esferas separadas e independientes o que son sistemas paralelos de opresión que se cruzan o intersectan en algún punto o en algún momento meramente. Y dos características propias del trabajo de reproducción social son la feminización y la devaluación, ya que tanto el trabajo impago como el trabajo asalariado de reproducción de la fuerza de trabajo tienen dos denominadores comunes, que es llevado por una abrumadora mayoría de mujeres y que son trabajos devaluados en dos sentidos. Para la porción que no está asalariado y que se efectúa en el hogar, esta devaluación consiste en su invisibilización,
que no se considera trabajo ni se cuenta como horas de trabajo y se adjudica a las mujeres en mayor medida. Y para la porción que se realiza a cambio de un salario, tanto en el ámbito privado como en el mercado de trabajo, la devaluación consiste en su bajo precio asociado y la mayor parte de las veces asociado que son trabajos de baja calificación. La consecuencia de retomar este trabajo de reproducción social, retomando a la vez a Marx, busca combatir los reduccionismos en los que la noción de clase fue quedando progresivamente acotada a la de asalariado e incluso asalariado industrial. La TRS toma a la clase trabajadora como una relación social, es decir, definida por sus relaciones con el capital y mediante el conflicto social que la opone al mismo. Desde aquí toman a Marx, que sitúa que las clases aparecen en una relación de antagonismo mutuo recíproco y se definen en y por sus luchas. Tomando una cita de Ben Said, la lucha de clases, desde aquí, es una noción más estratégica que sociológica. A su vez, la consideración del trabajo de reproducción social y del entrecruzamiento de las esferas productiva y reproductiva complejiza la discusión acerca de la metamorfosis del mundo de trabajo con el neoliberalismo. Esta metamorfosis del mundo del trabajo se ha analizado desde el punto de vista del ámbito de la producción meramente, con la referencia nostálgica al mundo de trabajo de la posguerra, con la desindustrialización relativa, el fortalecimiento de los sectores de servicios, la precarización laboral, la caída del salario real, la tercerización, flexibilización y la desocupación masiva. Estas consideraciones han generado dos grandes grupos de respuestas teóricas a esta serie de cambios. Por un lado, la que supuso que la clase trabajadora ya no podía pensarse como un sujeto central del capitalismo post-industrial y mucho menos como un sujeto potencialmente revolucionario, y otra posición minoritaria que siguió pensando que esa profunda metamorfosis del mundo del trabajo no negaba la centralidad del trabajo ni tampoco negaba la centralidad de la clase trabajadora como sujeto revolucionario. Como parte de este segundo grupo de teorías, Varela busca ahora resituar tres características específicas del trabajo en el neoliberalismo, considerando el trabajo reproductivo, que permiten establecer una relación entre este proceso y la nueva ola feminista. La primera consideración es la feminización de la fuerza de trabajo. Este hecho, que es totalmente constatable desde la década del 80, observa un crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que lleva alrededor del 40% a nivel mundial, y que obliga a rediscutir la categorización o la identificación entre las mujeres que llevan a cabo el trabajo reproductivo y las amas de casa, porque las mujeres obreras no son ya amas de casa meramente y sí siguen llevando a cabo el trabajo reproductivo. Pero además que esta feminización de la fuerza de trabajo tiene un común denominador a nivel internacional, que es que la mayor incorporación de mujeres en el mercado de trabajo se da en los nichos de reproducción social asalarizada. Estos son escuelas, hospitales, geriátricos, guarderías, limpieza. Esta especificidad del trabajo asalariado de la reproducción social y su feminización es importante a la hora de pensar a las mujeres de la clase trabajadora como puentes entre producción y reproducción. El segundo aspecto es la precarización laboral, que generó mecanismos de progresiva reducción del denominado salario familiar y por ende generó una crisis de la capacidad de reproducir la fuerza de trabajo que tiene el salario obrero. Esta precarización laboral tiene tres dimensiones, sitúa Varela. La que hace al mercado de trabajo, es decir, los contratos precarios, las pasantías, la tercerización laboral, la subcontratación. Una segunda que hace el consumo productivo de la fuerza de trabajo, es decir, las modificaciones en las condiciones de trabajo, la extensión e intensidad
y distribución de la jornada laboral, la organización del proceso de trabajo, y una tercera que hace a la organización sindical, es decir, el ataque a la organización en el lugar de trabajo, las cláusulas de desindicalización, procesos de independización de los recursos sindicales de su base de afiliación, el surgimiento del llamado sindicalismo empresario. Estas tres dimensiones han tenido como consecuencia común la caída del salario real y relativo de la clase trabajadora. Y este pasaje del salario familiar a un modelo de familia de dos ingresos, como un solo salario no alcanza, en esto también reside la necesidad de las mujeres que no participaban tanto en el mercado de trabajo a incluirse en el mercado de trabajo. Es decir, que se necesitan dos ingresos para cubrir las necesidades de reproducción social de la familia obrera. Y un tercer aspecto del neoliberalismo es la reducción presupuestaria y la tendencia a la privatización de los servicios públicos, particularmente la salud y la educación, lo que constituye un ataque directo al nivel de vida de la clase trabajadora en el ámbito de su reproducción social. Y también, por ende, un ataque directo a las mujeres trabajadoras por una doble vía. Primero, para todas aquellas que sostienen esos servicios con su trabajo asalariado, que vimos que estaba feminizado, porque las somete a condiciones laborales cada vez más penosas, muchos usuarios, pocos recursos, y a la vez para todas las mujeres trabajadoras, porque dificulta el trabajo de reproducción en la medida en que se disponen de cada vez menos y peores condiciones infraestructurales en escuelas, guarderías, hospitales, transporte e instituciones públicas para el cuidado de adultos mayores. Entonces, para sintetizar, la metamorfosis del mundo de trabajo en el neoliberalismo implicó la combinación de cada vez más mujeres en el mercado de trabajo, cada vez peores salarios para atender a las necesidades de la familia obrera a través del mercado y cada vez menos presupuesto estatal para atender a dichas necesidades a través de servicios públicos. Es decir, implica una crisis de la reproducción de la fuerza de trabajo y con ella de la reproducción social en su conjunto. Y esta crisis tiene un género específico, las mujeres trabajadoras. Desde aquí hay un papel cada vez más protagónico en el mercado de trabajo de las mujeres, con su total protagonismo en la reproducción social, lo que las coloca en una ubicación que Varela plantea como anfibia entre la producción y la reproducción social, en las relaciones entre la fábrica y el barrio, como metáforas del ámbito de la producción y la reproducción. Esta ubicación anfibia, para Varela, puede pensarse como una fuerza potencial en la medida que permite perforar la frontera de estos dos ámbitos que se presentan como ámbitos diferenciados e independientes, que esta frontera que el capitalismo impuso con la separación de ambas esferas. Las mujeres entonces pueden pensarse como puentes entre producción y reproducción, entre las demandas corporativas de los trabajadores y demandas comunes al conjunto de los trabajadores, como por ejemplo las que hacen al género. Esto coloca a las mujeres en un papel de protagonistas. Las mujeres trabajadoras por ello están en el centro de la crisis y abre entonces la posibilidad también de que estén en el centro de la respuesta a esa crisis. Y esto hace totalmente vigente la posibilidad de plantear un feminismo no corporativo que se piense como integrante y protagonista de un movimiento contra el capitalismo y que restituye desde aquí un horizonte de socialismo.